normas, procesos judiciales y condenas. Estamos en compañía del penalista Iván Torres Latorre. Por supuesto, le damos la bienvenida, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentablemente arrancamos mal el 2019, a los 3 primeros días del 2020, habían ya 9 intentos de feminicidio, tenemos 3 feminicidios hasta la fecha. Estamos 7 de enero, es increíble y lamentablemente, repetimos, hay esta percepción, sensación en común entre todos los peruanos, las peruanas, de que la ley pues no nos protege del feminicidio. ¿Qué está pasando? Definitivamente es un problema que afecta a la sociedad, es una conducta totalmente distorsionada, es una conducta que existe, es una realidad, es un hecho tangible socialmente, y que la criminología la comenzó a ver en sus inicios allá por los años 1976-77, por una dama, Diana Russell, en el Congreso de Bélgica sobre la Convención de Derechos Humanos para la Mujer. Y otras criminólogas y científicas sociales han venido trabajando sobre esto. Inicialmente se conoció como femicidio. La doctora Caputi, una italiana brillante que trabajó el femicidio como aquella conducta que consistía en el ataque y el desprecio y la aversión a la mujer por el solo hecho de su naturaleza de mujer. En otras palabras, era una actitud misógina, la misoginia. Un hombre que solamente puede cometer el delito de feminicidio, el hombre, por aversión a la mujer, no le quiere robar, no la quiere violar, no la quiere coaccionar, no la quiere llevar a la trata de personas, no la quiere asesinar. No es esa la motivación del sujeto activo. La motivación del sujeto activo es la aversión a su naturaleza de mujer. Esa naturaleza de mujer, que está viéndose afectada permanentemente y que, como bien lo has dicho, comienza mal el año, ya hay 2 mujeres asesinadas y otras en grado de tentativa. Gracias. Está recogida esta conducta en el Código Penal, tiene que haber sido recogida en el Código Penal. El Código Penal es un documento científicamente jurídico, no puede estar ajeno a la realidad social, tiene que estar, y ha sido incorporada esta conducta en el artículo 107 y el 108 del Código Penal. Pero aquí los especialistas en derecho, que no somos políticos, que no somos ideólogos, porque esto es un cuerpo jurídico, el Código Penal, trae un problema de técnica jurídica que no es materia de discusión en las calles por factores ideológicos. Estamos hablando de un tema de técnico jurídico, es como si un médico te viene a explicar que hay un problema científico. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cuál es el problema? El artículo 108b dice: será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 el que mata a una mujer por su condición de tal. Por su condición de tal. Por su sola condición de mujer, la mata. Muy bien. Y explica algunos presupuestos en los cuales se haría de forma agravada. Pero ese no es el problema. El problema es el que por su condición de mujer. La mayoría de los delitos contra la mujer son por factores de alcoholismo, drogadicción, por problemas de lucro, por problemas psicológicos celotípicos, por problemas diversos como comerciales en el trato de personas, que es prostitución, trata de personas, pero no van a ser necesariamente por misoginia. Entonces, ¿cómo probar que el sujeto activo es un misógino? No todo atentado Claro, ¿cuáles van a contra ser la los mujer. medios probatorios ¿Cuáles serían? para que efectivamente se le condene por feminicidio? Entonces, ese es el problema cuando se maneja un código jurídico, científico, con carácter ideológico. ¿Tiene que estar el delito? Sí, tiene que estar. Es un delito homicidio agravado contra una víctima, definitivamente. Tiene que estar, pero tiene que haber un reacomodo en la técnica de la manera como se ha incorporado al Código Penal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el Código Penal no va a solucionar los problemas de feminicidio. Este es un problema que viene desde mucho más atrás con los mecanismos de prevención social. Problemas educativos, problemas policiales, problemas del Ministerio de la Mujer e Inclusión Social. Entonces, el Código Penal no va a ser la panacea y el mecanismo que solucione. No, sin duda son muchísimos factores. Hay muchos agentes Sin involucrados. embargo, por supuesto, y sin embargo, estando frente a un Código Penal que sí responde a nuestra realidad, pero que en la práctica
digamos, no funciona, y lo que vemos es pues que hay muchísima impunidad porque finalmente no se llegan a sentenciar a tantos delincuentes por este delito. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, ¿Hay que retroceder en la norma? Sí, por ejemplo. No, la palabra retroceder quizás no, pero por ejemplo, hacer ajustes, analizarlo ¿no? científicamente, sí. Por ejemplo, el año pasado se cerró con 160 y tantos delitos de feminicidio, pero hay más de 16.000 denuncias de violación a nivel nacional. Hay muchas situaciones como, por ejemplo, la pedofilia, es decir, el infanticidio. Por ejemplo, si yo mato a mi mujer, eso es uxoricidio. Si mato a mis ascendientes, descendientes, parricidio. Si mato a los hijos, filicidio. Entonces no podemos estar legislando para cada sector de la población vulnerable. Es complejo. Antes de terminar esa carrera trágica habría que ver qué es lo que está Antes previamente. de llegar al tema penal, que es la última ratio, es cuando los demás mecanismos se agotaron y no dieron solución al problema, entra el factor punitivo del Estado. Pero antes de esto, tiene que haber otros escenarios. Por ejemplo, en el Perú no existe la ley de víctimas. ¿En qué consiste la ley de La víctimas? victimología se desprende de la criminología, y la victimología es aquella que va a rescate de la víctima. Me explico. No existe en el Perú la asistencia a la víctima. Es más, existen esfuerzos, sí, no lo podemos negar, no podemos ser mezquinos, existen esfuerzos. Pero muchas veces la mujer, en materia de vulneración de sus derechos, es revictimizada cuando acude en el proceso, ¿no? en de el denuncia. proceso, desde el momento de la denuncia policial. Es revictimizada por el aparato estatal. Entonces, esto es frecuente. Eso cuando se le escucha, además, ¿no? Desde que Cuando se le no es viene ignorada. escuchando. Y es ignorada, le exigen pruebas, que tienen que venir totalmente ensangrentada, moreteada, herida, y no hay mayor escenario estatal, y lo que sucede es que se revictimiza a la mujer, y a lo largo del proceso también. Entonces, la ley de víctimas va a crear la Procuraduría para la víctima. Así como el Estado tiene su procurador, que le busca la defensa y la reparación, la víctima también tiene que tener un procurador. No basta el abogado defensor, porque muchas veces no hay ni siquiera recursos, y en otras experiencias, como en Chile, México, la Procuraduría para la víctima, el asesor jurídico gratuito para la víctima, desde el momento de la comisaría, ya está trabajando con la mujer. Y estamos hablando de víctimas de violencia. Sobre contra la todo mujer, violencia, ¿no es cierto? sobre todo violencia, que es lo más frecuente. El asesor de la víctima, el asesor jurídico de la víctima, puesto por el Estado, adscrito en todas las comisarías, es un profesional del derecho que va a asistir a esta mujer maltratada, vulnerada en sus derechos desde la primera desde el primer momento que ya está sucediendo una vulneración de sus derechos. Hace algunos días nada más, la Escuela del Ministerio Público justamente presentó un protocolo para la investigación de feminicidios. ¿Podría esta ser una herramienta útil? Es importante y falta políticas de Estado para su implementación. Claro. Por ejemplo, el Observatorio Criminal del Ministerio Público es aquel que lleva las estadísticas más precisas, más certeras, más coherentes de feminicidio y otras actividades criminales. Este observatorio es el que da los indicadores al Ministerio Público para el comportamiento criminal y ver cómo enfrentar estas conductas criminales. Muy bien, este protocolo de atención pasa por algo similar a la ley de víctimas, que no llega a ser exactamente la ley de víctimas, pero que llega a, de alguna manera, a satisfacer algunas necesidades primarias. Por la ley ejemplo, es más grande que el protocolo. La ley es ¿no? mucho más grande. Un protocolo es una normativa iniciativa de impulso para asistir a la víctima. Pero, por ejemplo, existe el CEN, el Centro de Mujer, Centro de Emergencia Mujer, existen protocolos de asistencia de medicina legal, el Ministerio de la Mujer comienza a actuar, la Fiscalía tiene que activarse. Claro. Bueno, faltan más albergues también. Pero no hay albergues, no hay auspicio para mujer maltratada, el no retorno a su lugar de maltrato, por ejemplo, es algo determinante. ¿No? Sí. Se hacen la denuncia, regresa al lugar del maltrato y se expone a más maltrato. Entonces el feminicidio es un mal endémico lamentable que en la parte jurídica tiene que manejarse con mucho cuidado. Caso contrario, estaríamos abriendo escenarios complejos de probanza, y eso es lo que está sucediendo, la prueba. ¿Cuál sería finalmente entonces el principal desafío que tienen los abogados de nuestro país, por ejemplo, que asumen la defensa de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, ¿no? Bueno, de familias en este caso? En primer lugar, el delito de feminicidio tiene que estar en el Código Penal. En segundo lugar, tiene que ser reformulada la redacción del Código Penal, del tipo penal de feminicidio, para poder entrar a una prueba mucho más clara, una prueba mucho más real, porque caso contrario, ¿cómo pruebo como fiscal o cómo defiendo como abogado que el tipo es un misógino, que simplemente tiene aversión hacia la mujer y detesta a la mujer? Y las denuncias terminan yendo por otro lado.
y la implementación de las sí tiene políticas medio de Estado probatorio, ¿no? que podrían crear los medios probatorios para violación, para violación y muerte, o robo subsecuente de muerte. En todo caso, ¿cuál fue la motivación del sujeto activo? ¿Cuál fue realmente? ¿Misógino o tenía otras motivaciones? Entonces, aquí no entran en ideología, sino en técnica jurídica. No puede haber este tipo de textos que ha complicado la situación para fiscales y abogados. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Gracias. doctor Torres Latorre, por acompañarnos, por esta conversación. amable. Esperemos que nuestras autoridades hagan lo necesario para efectivamente luchar contra el feminicidio. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.